Estamos agradecidos, Señor, por estar aquí esta mañana con tu bendición y poder gozarnos, Señor, en la comunión unos con otros. Padre, gracias por darnos un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma mente, un mismo amor, Señor. Gracias, Padre, por el perdón y la salvación que se desprende de la cruz y que nos ha alcanzado. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo en particular, cuando vamos a exponer tu palabra, pues que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Tú conoces cuál es el estado de cada uno de nosotros, Señor. Y conforme a ello, pues permite que tu gracia nos llegue, nos llene, nos sobrecoja, Señor, y nos cubra, Padre. Queremos pedirte esta gracia, este favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto que nos ocupa está en 2 Corintios, capítulo 5. La semana pasada estuvimos viendo hasta el versículo 16, 17, ¿verdad? Y vamos a ver lo que resta del capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 en adelante. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Una garrapela de un momento a otro que aparece en la garganta. Excúsenme, hermanos, por eso. Bien, yo quiero enfatizar el versículo 19, entre todos los versículos que hemos leído, como tema y título también del mensaje que en esta mañana voy a traer. Fíjense que dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice luego, ¿qué cosa? Dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo quiero hablar sobre ese encargo en esta mañana. Quiero exponerles a ustedes algunas verdades tremendas que realmente nos compromete a nosotros, porque somos, sin lugar a duda, aquellos a quienes se nos ha dado un encargo. Y cuando hay un encargo, pues más vale cumplir con el encargo, sobre todo si viene de un jefe, ¿verdad?, como es nuestro Dios, nuestro Señor. El encargo evidentemente va dirigido a los que viven. Versículo 15, si ustedes se dan cuenta, viene hablando de los que viven. Dice: los que viven, que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven, ¿quiénes son? Nosotros, los creyentes, o sea, los que hemos sido rescatados de la muerte, de la condenación, y hemos sido por el Señor vivificados, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un encargo que va dirigido precisamente a cada uno de los que profesamos haber nacido de nuevo, ser nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque para fines de la encomienda hay un recordatorio que el Espíritu Santo nos hace. Dice: en los que viven, dice, es para que ya no vivan para sí, sino para aquel, para el jefe, para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que es un encargo de parte del Señor específicamente para los que hemos sido redimidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes, los convertidos a Cristo, los nacidos de nuevo. Y el Señor nos recuerda que no tenemos derecho a hacer lo que nos da la gana, a vivir para nosotros mismos, sino que tenemos que vivir para aquel que precisamente mediante su muerte de cruz murió por nosotros y resucitó también por nosotros, a fin de que nosotros no vivamos ya para nosotros, sino
para Él. O sea que hay un encargo, y en eso es que yo quiero poner el énfasis en esta mañana, en el encargo que tenemos cada uno de nosotros. Fíjense que este encargo consiste en una palabra. Versículo 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es otra cosa. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva y pensamos que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que hacer obras de diferente naturaleza. Y es cierto, el creyente está llamado a andar en las buenas obras que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Pero realmente la misión, el encargo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es fundamentalmente relacionada con el mensaje el mensaje de la redención, el mensaje de la palabra del evangelio, de la palabra de la cruz, que es de lo que se trata aquí. Y es un mensaje, como dice el texto aquí, un mensaje de reconciliación. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en el versículo 19 dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué Dios estaba reconciliando consigo al mundo? Bueno, porque el mundo realmente es enemigo de Dios. Tal vez tú dirás, no, yo nunca he sido enemigo de Dios. Pues no es lo que tú piensas. O sea, no es que tú te consideres o no enemigo de Dios, es que Dios te considera su enemigo, a menos que Él haya hecho una obra en ti. Y esto es algo que precisamente las personas normalmente no tienen en cuenta. Que el punto de vista de uno no es importante, sino el punto de vista de Dios es el importante. Si Dios decide reconciliar al mundo consigo por alguna vía, es porque Él considera al mundo entero su adversario, su enemigo. Y hay una enemistad profunda entre el mundo y Dios. Por eso hay una advertencia muy clara a los creyentes que nos da la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, cuando le dice a través del apóstol Santiago a los creyentes, dice, tengan cuidado de no convertirse en adúlteros, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todo aquel que se constituye en amigo del mundo, dice, al mismo tiempo se está constituyendo en enemigo de Dios. O sea, que hay una enemistad clara entre el mundo y Dios. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente no es amigo del mundo. No es amigo del mundo. Y si nosotros comenzamos a cuquear al mundo, a tener relaciones con él, nos estamos exponiendo a ser adúlteros o infieles a Dios. Y es la advertencia que nos hace. Hay una enemistad tremenda, enorme, eterna, entre el mundo que ha sido entregado a Satanás, que es pecaminoso, del cual nosotros somos parte. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza, por nacimiento, pertenecemos a un mundo y a un mundo caído y a un mundo enemigo de Dios, adverso a Dios, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande entre ese grupo y el grupo de aquellos que han sido reconciliados con Dios, porque Dios ha puesto de lado sus faltas y sus pecados. El mensaje que nosotros tenemos es una palabra que es un mensaje de reconciliación y es un mensaje de reconciliación de Dios con toda la creación, a través de Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto es muy interesante. Porque no se trata solamente de la salvación de los creyentes, es que toda la creación, dice la Escritura, que gime y está como si fuera en dolores de parto, esperando cuando se manifieste la redención que Dios tiene para los suyos. Y esto es una realidad. Dice la palabra de Dios que Él permitió, o sea, Dios hizo, el Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud. Dice, con el propósito precisamente de por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, los versículos 19 y 20. Dice, reconciliar. Una reconciliación tremenda a través de la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Una reconciliación que trasciende a los seres humanos, que va hacia toda la creación, las que están en la tierra sin lugar a dudas, pero también las que están en los cielos. Consecuentemente, este mensaje o esta palabra es una palabra en primer lugar de reconciliación, pero no solamente una palabra de reconciliación, sino que también es un mensaje de perdón. Nosotros tenemos una encomienda, un encargo de llevar una palabra, y esa palabra es una palabra de reconciliación, una palabra de perdón. Fíjense que en el mismo versículo 19 dice, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿sus qué? Sus pecados. ¿Están con sus Biblias abiertas? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El profeta Isaías nos presenta la declaración del Señor cuando dice en 43:25 de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. O sea, Dios toma la iniciativa, la decisión de no tomar en cuenta a los seres humanos sus pecados a través de
la redención que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo tremendo, porque es un mensaje de perdón. Tú eres mi adversario, tú eres mi enemigo, tú me ofendes, me agredes y sin embargo yo te extiendo la mano y te ofrezco el perdón. Eso es precisamente lo que el Señor hace cuando decide no tomar en cuenta nuestros pecados. No es de ninguna manera que Él pasa por alto nuestro pecado, sino que sencillamente Él no nos lo computa a nosotros, sino que se los computa a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar algo más de eso dentro de un ratito. O sea, lo que se sucede es pura y simplemente una sustitución, porque es interesante que el versículo dice, en el versículo 19, que Dios estaba ¿cómo? En Cristo. En Cristo, es precisamente en Cristo. ¿Están conmigo? Versículo 19, ¿verdad? Dice que Dios estaba en Cristo, en Cristo. O sea, la reconciliación es en Cristo y el no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados es también igualmente en Cristo. O sea, todo es una obra hecha en el Señor Jesucristo. No es nada que nosotros podemos lograr por nosotros mismos, sino es algo que sencillamente Dios lo hace en su totalidad. Él envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que por el contrario tenga vida eterna. Y en Cristo Él nos otorga el perdón. Y en Cristo Él nos reconcilia. Y esto es algo que nosotros lo tenemos como una palabra que llevar adelante o que extender o promulgar por un encargo del Señor que Él nos ha dado a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que están en Cristo, los que son nueva criatura. Es todo un texto. Tú y yo, tú y yo. El mensaje o la palabra es de reconciliación, de perdón simplemente por amor a un mundo perdido. Interesante lo que Romanos dice en el capítulo 5, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, los hombres pecadores, en que aún siendo nosotros pecadores, vino Cristo a morir por nosotros. Y en el mismo contexto en que dice cualquiera es capaz de morir por un justo, por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo lo que somos y como somos, dice con todo Cristo vino a morir por nosotros. Consecuentemente, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de perdón, pero sobre todo es un mensaje de salvación, de salvación. Que el Señor decide no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Y es muy interesante porque Romanos capítulo 5 dice que si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios a través de la muerte de Cristo, de su Hijo, dice, mucho más, estando ya reconciliados, vamos a ser salvos por la vida de Cristo. Si por la muerte de Cristo fuimos reconciliados por la vida de Cristo, vamos a ser salvos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Entonces, tenemos un encargo. Y el encargo consiste en una palabra. La palabra que el Señor nos envía a nosotros, los cristianos, o sea, los que estamos en el mismo texto, ¿verdad? Los que están en Cristo, los que son nuevas criaturas en Cristo. Déjalo, no, quédate ahí. ¿Y por dónde andaba? Y entonces ese encargo que nos manda consiste precisamente en una palabra o en un mensaje que debemos llevar nosotros a cabo, que es un mensaje de reconciliación, un mensaje de perdón, pero sobre todo, ¿verdad?, un mensaje de salvación. Que Dios, por la muerte y la resurrección, la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece salvación juntamente con Él. Qué bendición, qué privilegio, qué honor tenemos nosotros de poder llevar a cabo este encargo. Pero es interesante el hecho de que el encargo no puede llevarlo a cabo otro que no sean los redimidos del Señor. Y yo quiero que ustedes lo tengan bien claro esto, porque muchas veces queremos pedirle o esperar o recibir inclusive de personas que no tienen la gracia del perdón, el mensaje de salvación consistente en la reconciliación. Y eso no puede ser, no puede ser. No puedes dar lo que no tienes. A los que lo hemos recibido de gracia, entonces sí podemos llevar de gracia más adelante el mensaje que se ha hecho vida y una realidad en nuestras vidas. He visto a veces a inconversos tratando de predicarle a otros inconversos, ¿verdad?, para que sean creyentes. Y me recuerdo de aquella expresión de las Escrituras cuando dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? El Señor por eso no encomienda a todos los hombres a llevar este mensaje, lo encomienda a un grupo específico de hombres, aquellos que han sido nacidos de nuevo,
aquellos que han sido regenerados, aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, aquellos que realmente son criaturas nuevas, hechas en Cristo Jesús para buenas obras. El segundo punto que tengo tiene que ver con los receptores del mensaje. No solamente con el mensaje en sí, sino con los receptores del mensaje. Ustedes recuerdan la gran comisión que en Marcos capítulo 16, los versículos 15 en adelante, el Señor expone cuando dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Y luego dice algo interesante, dice: el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. El que no creyere va a ser condenado porque no ha creído en el único mensaje y en la única persona y en la única obra que puede salvarle, nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Y como la salvación es por medio de la fe, si no crees en aquel que puede salvar a los pecadores, pues no vas a poder ser salvo de ninguna manera. O sea que este mensaje es dirigido a todos los pecadores, a todas las criaturas, a todos los pecadores. Y es el mismo mensaje que el apóstol Pedro comenzó a predicar en Hechos capítulo 17, y Pedro también, en todos lugares. Dice, el hecho es que desde el principio hay un mensaje de arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Es el mismo mensaje que nosotros vemos en los versículos 30 y 31 del capítulo 17 de Hechos, cuando dice: pero Dios, pasando en alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar. Estaba Pablo predicándole a los atenienses. Dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar, dice que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres por medio de Jesucristo, conforme al mismo evangelio que yo les estoy predicando. Y este mensaje de Hechos capítulo 17 es el mismo mensaje de Pedro al principio: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Es la misma palabra de reconciliación, es el mismo mensaje de perdón y de redención en nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, porque es para todos los hombres y en todo lugar. No es solamente para una parte de la humanidad, es para toda la humanidad. No hay en ningún otro salvación, solamente en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre al cual se pueda apelar para que los hombres puedan ser salvos. Bajo este cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, este mensaje que debe ser llevado a los inconversos, a los incrédulos, a los que están en sus pecados, a los que van a fallecer y luego van a perecer eternamente padeciendo en el infierno eterno, debe ser llevado sin lugar a duda en la manera correcta, porque no es algo que debe llevarse a cabo con ligereza. Es interesante la expresión del apóstol Pablo en el versículo 18, cuando dice: y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, hablando de la salvación, que nos reconcilió. ¿Lo tienen ahí, versículo 18? ¿Ustedes no ven sus Biblias? Yo veo a todo el mundo mirando donde mí, no ven la Biblia. Dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice luego? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué interesante. Hablaba de una palabra que se constituía en un mensaje, pero ahora le llama algo más que una palabra. Le llama un ministerio. Y esto es interesante, porque los ministerios, la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 4 en adelante, que son dados por el Espíritu Santo. Específicamente ese versículo dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios es quien establece los ministerios y es el que capacita a las personas para llevar a cabo ese ministerio, y para esto le da dones a los creyentes, ¿verdad? Y esto tiene una implicación interesante, porque es precisamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la que debe llevar a cabo esto como una misión propia del ministerio de los santos de la iglesia del Señor Jesucristo. Más nadie tiene el derecho, más nadie tiene la encomienda, nadie más tiene el encargo, nosotros sí lo tenemos, de llevar a cabo la promulgación del mensaje, de la palabra. Y es un encargo que tenemos que tomar muy en serio, porque no es para cualquiera, pero sí es para nosotros. Es interesante
que la iglesia, por así decirlo, es una cancillería, ¿verdad? Es la cancillería del Señor, o el Ministerio de Relaciones Exteriores del cielo. Expresión de que somos embajadores. Bueno, la sede de los embajadores son las cancillerías, los ministerios. Habla de ministerio y habla de embajadores. Esto es tan interesante, tan importante. Porque una iglesia donde los creyentes no son parte de ese cuerpo diplomático es una iglesia que está llevando muy mal a cabo su ministerio. Y consecuentemente tendrá muchas personas sentadas en los bancos y en las sillas, pero no tendrá realmente embajadores del reino, embajadores de Cristo. Los embajadores tienen una serie de particularidades. Y de por sí es un gran privilegio ser parte de un cuerpo diplomático de una nación. Cuando la política se mezcla con la diplomacia, resulta que muchos de los que sirven en el cuerpo diplomático de una nación no son personas preparadas, capacitadas, idóneas, y son simplemente una especie de recompensa política o botellas que hay en las diferentes consulados y embajadas. Este país se caracteriza porque tiene un cuerpo diplomático más abultado en algunas naciones aún que los Estados Unidos, porque son recompensa a labores políticas. Son personas que están en una nómina, que cargan el erario público, pero que sin embargo realmente no son representantes, mucho menos embajadores, y no tienen misiones específicas. Pero la iglesia, penosamente, muchas veces se pone igualita que algunas naciones, donde hay muchos que forman parte de la Cancillería, pero que realmente no están llevando a cabo una misión diplomática. Y la terminología es preciosa, como el Señor la utiliza acá. Los embajadores tienen una calidad muy particular. Y solamente Dios los puede nombrar. Solamente el rey, el presidente, puede nombrar a los embajadores. Pero los embajadores, aparte de tener una calidad particular, también tienen una responsabilidad tremenda, y la responsabilidad de representar a aquel por quien son enviados como embajadores. O sea que tú no eres embajador a cuenta tuya, sino que tú eres embajador en representación de un país, y más que de un país, de un gobierno. Y en el caso que se trata de un rey, pues de un rey, de un reino. Y nosotros, sin lugar a dudas, estamos siendo calificados por el Señor como embajadores, embajadores de su reino, a la hora que tenemos la encomienda o el encargo de llevar a cabo un mensaje, una palabra, la palabra de la reconciliación, que es la misma palabra del perdón, que es la misma palabra mediante la cual llega el mensaje de salvación a todos los hombres. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener muy presente que cuando nosotros estamos llevando a cabo la encomienda, nosotros no podemos en nuestro nombre hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que procurar es ser completamente fieles a aquel que nos ha enviado. Por eso la fidelidad y la lealtad del embajador es fundamental. Porque si no, pues haría todo el efecto contrario. Un embajador debe manejarse con una prudencia enorme. Imagínense ustedes que un embajador dice algo en nombre de su país y de su presidente, y que el país o el presidente piensa en forma completamente contraria. Al otro día tiene que destituirlo del puesto de embajador, le llegará su cancelación. ¿Por qué? Porque él debe representar fielmente no solamente a aquel que lo envía, sino llevar a cabo la misión de expresar el mensaje como si fuese simplemente un altoparlante de aquel que realmente representa. Por eso es tan importante esto. A veces nosotros queremos llevar el mensaje de la salvación a las personas a nuestro modo, a nuestra manera, cuando nos parece. Muchas veces no tenemos el cuidado ni la prudencia debida de asegurarnos de apegarnos estrictamente al texto de las Escrituras y, si es posible, memorizar y recitar los versículos que tienen que ver con el plan de Dios para la salvación del pecador, sino que comenzamos a darle vuelta al mensaje, acomodándolo no solamente al oyente, sino también a nuestro propio criterio. Y esto no debe ser.
Los apóstoles siempre se guardaron de ser fieles a su Señor, de si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a cualquier riesgo o como quiera que se tomase o se recibiese el mensaje, eran fieles en llevar el mensaje de arrepentimiento, de conversión y de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la iglesia debe estar no solamente llena de personas que estén involucrados en el ministerio y ser embajadores reales de nuestro Señor Jesucristo, sino que además de eso deben guardar su propio testimonio a fin de que no avergüencen a aquel que los ha enviado. Hay personas que se constituyen en tal vergüenza que a veces en lugar de obtener el placer de parte del país que los recibe como embajador, lo que piden es sencillamente que se los cambien y los devuelven. ¿Por qué? Porque hay personas que no merecen, por su testimonio, por su representatividad, estar al frente de una misión diplomática. Y es el mismo caso muchas veces con los creyentes. Si nosotros no guardamos nuestro accionar, si no tenemos cuidado de nuestro testimonio, nosotros vamos a ser muy malos como embajadores. Tenemos que ser fieles, sin lugar a dudas. Tenemos que manejarnos con mucha prudencia, pero tenemos que vivir de una manera tal que seamos una imagen o un reflejo de lo que son los compatriotas nuestros, los santos, los herederos de la gloria, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, cuyas cosas viejas ya pasaron y que viven una vida completamente nueva. Tenemos un mensaje que llevar y es un encargo, no es optativo, es un encargo. Es un encargo, consiste en una palabra, tenemos que llevársela a toda criatura, a todos los seres humanos, en todo lugar, en toda oportunidad, en todo tiempo, pero tenemos que hacerlo también de una manera correcta, invistiéndonos de la calidad de embajadores del reino, viviendo como tales, actuando como tales, hablando como tales, con toda la prudencia, la fidelidad que nuestro rey merece y que él demanda. Si es así, entonces nosotros vamos a estar ejecutando el encargo de una manera correcta. Para cumplir este encargo, es interesante el formato que Dios utiliza. El próximo versículo 20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué dice luego? A mí me llama la atención mucho esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hay predicadores y creyentes que golpean a los incrédulos, cuyas palabras son como saetas, como lanzas, y no como ungüento, como bálsamo. A veces predican con una superioridad, como si lo que recibieron de gracia lo hubieran adquirido por su propio esfuerzo. Pero es interesante, dice, es como si Dios rogásemos que tenemos que llevar a cabo este encargo. Como si Dios rogase. Dios ruega. Dios ruega, me pregunto yo, por eso me llama la atención. Dios ruega, Dios debe rogar. ¿Quiénes ruegan? Ruegan los que no tienen el poder. Pero el que tiene el poder no tiene por qué rogar. Sin embargo, dice, como si Dios rogase, nosotros rogamos. Y es un asunto de actitud. La actitud con que nosotros debemos irnos es con una actitud demandante, exigente, acusadora, sino todo lo contrario, suplicante. Dios no necesita suplicar. Él es quien finalmente decide. Él es quien finalmente resuelve dar la fe a quien Él cree y a quien le place, Él redime. Pero sin embargo, nosotros en nuestras condiciones, con la distancia enorme que hay, como simples voceros de Él, debemos rogarle a los hombres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en nuestro nombre, no en ningún otro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios rogase. Muchas veces, por la forma como presentamos el plan de salvación, es rechazado aquel a quien representamos. Y consecuentemente el mensaje que llevamos también. Y esto es tan importante, es tan importante. Es un mensaje de reconciliación
que se lleva mediante súplica y mediante ruego a los hombres. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Para cumplir con este encargo se necesita tener un corazón humilde, sencillo. Y sobre todo hay una palabra que es clave, misericordioso. Porque un día tú y yo estábamos en el mismo lugar, con el mismo camino y hacia el mismo destino que está ese pecador, expuesto a perderse por una eternidad en las llamas del infierno. Consecuentemente, actitud es fundamental para llevar a cabo el encargo. Otra cosa que debo enfatizar es el contenido del encargo. No deja nada el Señor en el aire. Versículo 21. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que se obtiene por gracia y por medio de la fe. Algo que nosotros no podemos de ninguna manera por nosotros mismos lograr. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, cualquier pecador, no importa cuán grande y grave sea su pecado, puede ser justificado delante de Dios. Y este es el mensaje que tenemos que llevar a cabo. Es un mensaje que habla de la santidad de Dios, de la santidad del Señor. Al que no conoció pecado. Cristo no pecó. El único hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra que nunca jamás tuvo contacto con el pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado. Pero por nosotros tomó nuestro pecado, se hizo nuestro pecado, tomó el traje nuestro de pecadores y se lo puso a Él para poder representarnos a nosotros de una manera apropiada delante del Padre. Y en primer lugar, el mensaje de la justificación habla de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, pero en segundo lugar, habla de la redención por nosotros, nos redimió, nos sustituyó, pagó por nosotros, tomó nuestras cargas, nuestras culpas. Por nosotros lo hizo pecado. Y todo esto con el propósito de que nosotros fuésemos hechos, como dice aquí, justicia de Dios en Él. En Cristo es justificado, dice la Escritura, todo aquel que cree. Este solo versículo, el versículo 21, habla de la santidad del Señor Jesucristo. Habla de su obra redentora. Por nosotros se hizo pecado. En lugar de nosotros, nos sustituyó como pecadores. Para que finalmente Dios, toda su ira, la derramara sobre Él. Y consecuentemente saldara nuestras cuentas por causa del pecado. La justicia de Dios se cumple plenamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario por los pecadores. Por eso dijo, consumado es. Porque ya completó la obra redentora. En Él es justificado todo aquel que cree, dice el texto. Hermanos, este es el contenido del encargo. Esta es la palabra que tenemos que llevar nosotros, la palabra de la justificación por gracia, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es algo que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Quiénes tienen el encargo? El mismo contexto lo dice, todos aquellos que son nuevas criaturas, los nacidos de nuevo, los cristianos. Nosotros tenemos ese encargo. ¿En qué consiste el encargo? En una palabra, en un mensaje específico de redención, de perdón, de reconciliación, de salvación. No es otra cosa lo que tenemos que enseñar o que llevar a cabo o que predicar. Y esto debe ir dirigido a toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con todo el que hagamos contacto, no importa en qué sitio, de eso se trata. De eso se trata. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un ministerio encomendado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y para eso tenemos la investidura de embajadores. No somos cualquier persona. Cuando estamos ahí exponiendo el plan de salvación a una persona,
Estamos haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos presentando al Señor Jesucristo como el Dios santo que no conoció pecado, pero que sin embargo murió por nosotros los pecadores para rescatarnos, pagando por nosotros y saldando la cuenta. Y de esta manera aplacando la ira de un Dios justo contra una humanidad pecadora. Hermanos, ahora vamos a ver el cuándo debemos cumplir con el encargo. Segunda de Corintios capítulo 6, ahí mismito a continuación, ¿verdad? Los primeros versículos. Voy a leer desde el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué dice el versículo 6? Capítulo 6, versículo primero. Dice, así pues, fíjense que es un mismo texto, ¿verdad? Una misma idea. Así pues nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿A quiénes les está exhortando que no reciban en vano la gracia de Dios el apóstol Pablo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A la iglesia? ¿A quiénes? A los mismos de los que viene hablando desde el versículo 17, a las nuevas criaturas, ¿verdad? Al mismo a quien se refiere en el versículo 19 cuando dice Dios nos estaba reconciliando. ¿Quién? A la iglesia, a nosotros. Somos embajadores. ¿Quiénes? La iglesia, nosotros, los creyentes, ¿verdad? Y dice, no reciban en vano la gracia de Dios, el favor de Dios. Estos dos versículos normalmente tendemos a aplicarlo al incrédulo y decirle, no desperdicie el favor de Dios, la gracia de Dios, conviértete a Jesucristo. Bueno, yo realmente pienso que se lo está diciendo por el contexto a los creyentes. No desperdicien el privilegio, la gracia de Dios, el favor de ser embajadores del Señor. No desperdicien el privilegio de tener una encomienda de parte del Señor. Lleven a cabo la misión, el encargo. Eso es lo que está diciendo, pura y simplemente. Y está argumentando el por qué. Debemos tomar nuestra posesión, nuestro cargo de embajador, debemos tomar posesión de ese cargo. Y debemos hacerlo de inmediato, porque si no lo hacemos estamos desperdiciando la gracia o el favor de Dios sobre nosotros. Y por eso es en ese contexto que dice, ahora es el día aceptable. ¿Cuándo? Ahora es el día de salvación. O sea, si hoy, ahora, ya es el momento de salvación, ahora es que tú tienes que asumir la responsabilidad de ser un embajador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora, ya. Si no, estás desperdiciando la gracia del Señor, que nos ha constituido embajadores, encomendándonos una misión dentro de un ministerio de llevar una palabra, la palabra de salvación, el mensaje del perdón, la invitación a la reconciliación con Dios. Los que piensan que cuando hayan aprendido un poco más de Biblia van a poder hacerlo, les doy una noticia. No lo van a hacer. Los que piensan que después de X tiempo de convertidos van a poder asumir sus funciones diplomáticas, no lo van a poder hacer, porque van a haber desperdiciado la gracia de Dios. Es ahora, es ya, ahora. El día de salvación del Señor es hoy, ahora ya. ¿Cuántos están en la calle esperando que tú, que te ves con ellos tal vez todos los días, o te ves con ellos ocasionalmente una vez al mes, o te ves con ellos semanalmente, les diga que Cristo murió por sus pecados, que Dios estaba, cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, reconciliando consigo al mundo, que Dios no le va a tomar más en cuenta sus pecados en Cristo, y que vendrían a tener paz para con Dios el día que recibiesen el perdón del Señor, la redención por la sangre de Cristo. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Yo les exhorto, hermanos, a que no reciban en vano la gracia del Señor.
y el paquete viene completo. ¿En qué momento? En el momento en el que somos nuevas criaturas. En el momento del versículo 17. En el momento en que las cosas viejas pasaron y Dios nos da una nueva vida y hace nueva todas las cosas para nosotros. El momento en que debemos asumir la representatividad de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor. El momento en que se nos encomienda llevar la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo estaba predicando en primera persona, pero al mismo tiempo estaba sumando o sumándose al resto de la iglesia de los Corintios. Y el colofón del mensaje es: no reciban en vano la gracia del Señor. Está escrito, el día de salvación y el día aceptable para el Señor es ahora y ya. ¿Cuál es el encargo? ¿A quién es dado el encargo? ¿Cómo debemos llevar a cabo el encargo? ¿En qué consiste el encargo? ¿Y cuándo debemos hacerlo? Vamos a orar. Padre, sabemos que no se trata de metodologías, Señor, ni de cursos, ni de ningún tipo, Padre, de, qué sé yo, de proyecto eclesiástico. Sabemos, Señor, que se trata de que tú nos llenes de compasión por las almas perdidas, pero sobre todo, Señor, de un carácter y un espíritu responsable, Señor. Oh Padre, es lo menos que podemos devolverte, Señor. El constituirnos, Señor, en voceros tuyos. El buscar obedecerte, Señor, y agradarte. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de representarte aquí en la tierra, Señor, delante de los pecadores, Señor. Ayúdanos a hacerlo de una manera correcta, Padre. Que tú nunca tengas que avergonzarte de nosotros, Señor. Quita la torpeza de nuestros labios, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Oh Señor, erradica el egoísmo. El buscar nuestro propio confort, nuestra propia comodidad. Y permite, Señor, que podamos ciertamente ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, extiende tu gracia sobre cada uno de los que estamos congregados esta noche aquí. No la retraigas, Señor. Permítenos aprovecharla. Y ayúdanos, Señor, en esta misma semana, en este mismo día. Y cada día, Señor, a ver a los pecadores, Señor, con misericordia. Y como aquellos, Señor, a los cuales o frente a los cuales tenemos un deber delante de ti, de llevarle la palabra de la reconciliación. Gracias, Padre, por haber hecho a Cristo pecado por nosotros. Y gracias, Padre, por haber hecho justicia en Él, Señor, sobre Él. Gracias, Padre, porque nos perdonas por pura gracia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de igual manera, Padre. Te damos gracias de antemano, Señor, por haber permitido que esta congregación durante tantos años pudiese llevar este mensaje de redención, Señor, de reconciliación, de salvación y de perdón. Rogamos, Señor, que mantengas tu candelero encendido en los corazones de cada uno de nosotros en particular. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu bendición y que nos despidas. Amén.